Hola, que la gracia y la paz de Cristo Jesús cubran tu vida y te llenen de bendición. Vamos hoy a conversar sobre una parte donde tenemos que pensar bastante. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Abrí tu Biblia, por favor, en el capítulo 8 de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el versículo 18 al 22. Aproximadamente dice así. Jesús estaba rodeado de mucha gente, entonces dijo: pasemos a la otra margen, vayámonos de aquí, de un lugar hacia el otro. Y vino un discípulo y le dijo: Maestro, te voy a seguir donde vayas. Él lo miró y le dice: bien, pero las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos. El Hijo del Hombre, le quiso decir, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Quiere decir, no tengo casa. ¿Dónde estoy viviendo? Vino otro y le dice: te voy a seguir, pero espera que entierre a mis padres y después voy. Y él le dice: no, deja que los muertos entierren a los muertos. Algo para pensar al respecto, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que buscas? Es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscas vos? Le quiso decir a este que le dijo: yo no tengo dónde reclinar la cabeza. ¿Cómo me vas a seguir? Hay sacrificio acá. Jesús no estaba siendo retórico con esto. No, estaba siendo literal. No tenía lugar, no tenía casa. Por eso, cuando fue a visitar a la suegra de Pedro en Capernaum, una ciudad cerca, más o menos cerca de Jerusalén, y un poquito bastante alejado ya de Nazaret, estaba enferma, como ya vimos alguna vez. La curó de gripe, digamos, porque tenía temperatura, estaba con fiebre. Y ella, una vez curada, se puso a servirles y los atendió a todos. Vamos a trabajar esto juntos. Número 1. Primero, al dejar todos los discípulos, salieron de sus casas. Cuando ellos dejaron todo, que Jesús les fue diciendo: seguime, vení conmigo, dejaron las familias. Dios siempre cuidó de su familia y Dios siempre cuida de los tuyos. Sobre todo, si vos tenés un ministerio y lo seguís. Claro que el hecho es también que Pedro y Andrés, que eran de Betsaida, dice la Escritura, estaban allí. Y se dice solo la casa de la suegra de Pedro, porque era una cultura en la época muy patriarcal. Entonces, como que las mujeres no podían tener una casa, o no estaba el nombre en una escritura, en algún documento de la época, ¿no? Entonces dice la suegra de Pedro, que inclusive no tiene nombre, es una anónima. ¿Cuántos anónimos, hombres y mujeres, han servido y sirven a Dios? Lo importante está en el servicio, en la dedicación que tiene. Entonces, como no tenían dónde vivir, Jesús tampoco, escucha esto, de alguna manera, Jesús, fue suavemente expulsado de su casa en Nazaret, donde vivía. ¿Por qué digo esto? En la Biblia no está. Pero hay, sí, historiadores fieles como Flavio Josefo y otros que lo indican. Y también lo que te voy a decir, quiero que lo pienses a ver si tiene sentido. Los hermanos de Jesús, hermanos carnales por parte de madre, ¿verdad? Bien, y de madre y del padre. De alguna manera, el padre biológico, de alguna manera, para que lo entendamos, que era José, no era exactamente,
se habían criado en Nazaret. Y desde chico, desde adolescente, Jesús producía milagros. La mayoría de sus hermanos, si no todos, no sé, su mamá, le decían, pero vos estás equivocado. El poder que vos tenés, lo podés utilizar para hacer dinero y viviríamos mejor. ¿Es buena idea? Jesús les dijo, yo no vine para eso. Vine para salvar lo que está perdido y lo voy a restaurar, porque eso es lo que mi Padre que está en los cielos, me envió a hacer. Vamos a explicarlo un poquito. Si tú te vas, aquí vas a ver la cita bíblica, te vas a Mateo capítulo 12, del 46 al 50, te lo relato. Jesús estaba explicando, estaba enseñando, posiblemente en la sinagoga. Y entonces viene alguien y le dice, tu mamá y tus hermanos están afuera y te llaman. Entonces Jesús lo mira y le dice, preguntando, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y todos se quedan escuchando a ver qué dice. Sí, tu mamá y tus hermanos vinieron de Nazaret, están acá, te quieren hablar contigo. Fíjate bien, y señala a los discípulos, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia. Esos son. Entonces vos tenés que hacer un análisis y ver si lo que estoy diciendo tiene sentido. Volvamos otra vez a la suegra de Pedro. También allí Juan y Santiago se quedaron en casa de la suegra de Pedro. Eran como 4 o 5 muchachos donde ella lavaba la ropa, les cocinaba, los atendía, salvo cuando salían de gira. La ciudad de Jesús, en el ministerio de él, fue Capernaum, no fue Nazaret, donde vivía de chico, de adolescente, y hasta los 30 años que comenzó su ministerio. Allí viene uno y le dice, te seguiré a donde quieres, a donde vayas. ¿Cómo me vas a seguir a donde vaya? Sí, los únicos que lo siguieron a donde vayan, a donde él iría, a donde él iba, eran los discípulos. ¿A partir de cuándo? A partir de la pesca milagrosa. Andate ahora a Lucas 5, del 1 al 11, o después lo ves y confirmás esto. Yo te lo explico un poco. Estuvieron pescando y pescar, porque era su profesión, y no encontraron ni uno. Las redes a veces cuando agarran cosas que no son peces, diferentes, o caracoles o cualquier otro tipo de cosa, a veces un zapato viejo que está tirado ahí, suelen romperse. Entonces hay que arreglarlas. Y eso es lo que estaban haciendo cuando Jesús llegó y le dijo, ¿qué están haciendo? Estamos acá trabajando. Y no pescamos nada toda la noche. Bueno, entonces meté el barquito un poquito más allá, Pedro y ustedes, los muchachos, los socios, y tiren la red otra vez. Señor, tú eres rabí, tú eres un ministro, pero los pescadores somos nosotros, sabemos. Anda, Pedro, métete. Cuando Dios te dice que hagas algo, hacelo. Entonces fueron, tiraron la red y había cantidad de pescado que hasta se empezaron a romper las redes. Terminó, vinieron para acá y le dijo, ahora muchachos, síganme a mí, les dice Jesús, que los voy a hacer pescadores de hombres, de mujeres, del mundo que vivimos. Entonces a una persona así, vos no lo seguirías, tú no irías atrás de él. Entonces ahí lo siguieron. Después de la pesca milagrosa empezaron y se dedicaron de tiempo
completo, ¿verdad? Estas cosas es para el análisis. Por eso la Biblia es tan rica que tenemos que profundizarnos en ella para extraer lo mejor de ella. Ahí fueron y se metieron en el barco. Y ahora viene otra parte importante. Seguime, por favor. Como hablamos de la suegra de Pedro, una mujer tremenda, esos anónimos que tienen su nombre grabado en la computadora de Dios. Esa casa se convirtió en la más importante y conocida de Capernaum, porque los vecinos sabían quién vivía ahí. Y luego se convirtió en la casa más importante de Israel, para convertirse en el hospedaje, en la casa más importante del planeta Tierra, porque de allí salió el Salvador, el Redentor del mundo. Pablo dice, sean hospitalarios, porque algunos de ustedes han hospedado ángeles y no sabían. Aquí, esta señora, la suegra de Pedro, abrió sus puertas para albergar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al propio Dios. Tu casa, pregunta, tu casa, ¿de quién es? Seguramente hay una escritura en donde está tu nombre, correcto, o hay un contrato de alquiler en donde figuras tú y eres el que estás en posesión del departamento de la casa. Mas, tu casa, ¿a quién pertenece? ¿A quién albergas? Las historias que podríamos contar sobre las personas que hemos recibido en casa y la cantidad de personas, familias cristianas, que nos han recibido en su casa, dándonos el mejor lugar. Entonces la pregunta que Jesús le hace al escriba, dice, ¿me seguirás a donde quiera que yo vaya? Es una buena pregunta para los misioneros. Al pastor Alberto y a la doctora Rosita no le preguntaron dónde querían ir, los enviaron directamente. A nosotros unos años después nos preguntaron y allí fuimos. Y en una oportunidad me dieron una oferta para ir a un país de Centroamérica y dije que no, porque estábamos trabajando y haciendo la obra en otro lado y me arrepentí. De otras veces me invitaron, fuimos a otro lado y no me arrepentí. Pero siempre hay que pensar bien y hacer la voluntad de Dios. Es el mejor negocio que también nosotros tenemos. Servir al Señor, abrir tu casa, tus posesiones, tu intelecto, tu tiempo y hacerlo con gratitud, que Dios te va a tener en cuenta. Pero nunca lo hagas por negocio. Te doy si me das de vuelta. Claro que no. Claro que no. De alguna manera Dios necesita de vos, de tú, de usted. Necesita de nosotros. Sirvámosle de la mejor forma. Porque si no lo hacemos nosotros, bueno, Dios buscará a otros. Y si no, buscará las piedras. Pero el Evangelio será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Hablando del fin, en los tiempos que estamos viviendo, ahí estamos, ahí estamos. Me olvidaba, antes de pasar a la otra margen. Qué bueno que tú, que vos y yo tenemos donde reclinar la cabeza, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. En segundo lugar, ahora, vamos a ver cuando van para la otra margen. Suben al barquito, reman y se van. Jesús se pone a dormir en la popa o la parte de atrás del barco. Y la tormenta aparece. Habrás escuchado esta porción de la Biblia tantas veces. Bien,
Viene la tempestad, ellos se desesperan y Jesús duerme. ¿Cómo es posible? Conocían bien el lago, porque es lago, profundo, muy ancho, enorme, pero es lago. No es mar abierto, donde el viento viene, las tormentas vienen, donde el mar puede tener olas enormes. No, es lago. Y ellos lo conocían, porque era su fuente, de donde sacaban la pesca, el lago de Genesaret. Y a veces de noche, porque pescaban también de noche. Pero viene el viento, empieza a entrar un poquito de agua en el barco y ellos se desesperan, aunque conocían el lugar, y entonces miran para atrás y lo ven a Jesús durmiendo y entonces van y lo despiertan y él calma la tempestad y demás. Pero no quiero hablar de la tempestad que él calma. Quiero hablar de por qué estaba durmiendo. Ahí les dice, muchachos de poca fe, o sea que les dice, ustedes son tímidos en la fe. Tímidos quiere decir pequeños. ¿Cuál es el tamaño de la fe de ustedes? No porque ellos no podían haber ido y calmado la tempestad y no lo hicieron. No, lo llama así porque no estaban durmiendo como él lo hacía, aunque la tempestad estaba al máximo, porque no estaban descansando como él. Presta atención a esta frase. Fe no es calmar la tempestad. Tengo que tener fe para calmar la tempestad. No, fe es vivir en un estilo de vida que ninguna tempestad te impida dormir. ¿Se entiende? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Dios está en el comando y control. No decimos eso. ¿Cuántas veces decimos eso en la vida? No se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Está en la Biblia. Y entonces, aún más, en esta tormenta fake o fake tormenta. ¿Qué es fake tormenta? Lo estoy diciendo porque están de moda las fake news o noticias mentiras o extremadamente exageradas. Lamentablemente. Entonces le dicen fake news, yo le digo fake tormenta. ¿Por qué? No podía haber una tormenta de esa en el lago de Genesaret. No era normal. Y ellos conocían el lugar, conocían el ancho, el largo, la profundidad. Los lagos no producen esas tempestades por más que baje viento de algunas cumbres que estén cerca. Eso ocurre en mar abierto, ¿sí o no? Ellos lo conocían muy bien. Entonces, como tú y yo sabemos que Dios comanda todo, ¿por qué a veces nos asustamos y mucho con circunstancias de la vida? ¿Por qué? No estoy diciendo que no tenemos que tener en determinados casos precaución para las diversas situaciones. No tenemos que preocuparnos por algo para estar mejor luego y tenemos que ocuparnos en distintos momentos para poder hacer nuestra parte. Pero tenemos que estar en el Sabbat de Dios. El Sabbat era el sábado, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el Sabbat de Dios? El descanso de Dios. Tenemos que descansar en Dios. ¿Por qué yo le llamo esta fake tormenta? Porque naturalmente no se producen ahí. Pero Satanás y sus demonios, que tienen determinado poder, la estaban produciendo. ¿Para qué? Para que el endemoniado gadareno, que tenía una legión, no era un demonio o dos, continuara haciendo mal en esa ciudad y matara a hombres y asustara a toda la ciudad, la aldea al menos.
Entonces Satanás le dice a los demonios, vayan y hagan algo para que el hombre no venga, el Hijo del Hombre no aparezca. ¿Y qué hacemos? Tormenta. Entonces los discípulos se van a morir de miedo y tal vez rumbean para otro lado. Jesús fue despertado, paró la tormenta. Tímidos en la fe, vamos hasta allá. Cuando llegó, ya de mañana, el gadareno, un hombre normal, un hombre endemoniado, se le aparece, y los propios demonios que utilizan la lengua, la voz, porque los demonios de alguna manera son como el virus, el COVID, de alguna manera, para comentarlo, explicarlo. Ellos necesitan un cuerpo para vivir y reproducirse. Los demonios también. Son seres espirituales malignos que necesitan estar en un ser viviente, en la criatura que Dios creó. Y allí estaban y le dicen, has venido, porque lo conocen y tiemblan. Los seres humanos no temen a Dios, en su gran mayoría, lamentablemente. Y no es que hay que tenerle miedo, sino temor de no poder hacer su voluntad, temor de no servirle, temor de no tener paz y tranquilidad, temor. Señor, entonces dice, te conocemos, tú eres Jesús de Nazaret. ¿Veniste a atormentarnos antes de tiempo? Está allí en el capítulo 8 del versículo 28 al 34, lo podés ver luego de Mateo. Y entonces le dice, por favor, permítenos, aunque sea al salir de este cuerpo. El endemoniado gadareno rompía las cadenas, porque lo ataban al hombre, rompía las cadenas. ¿Puede un hombre solo romper cadenas? El poder del maligno. Y atormentaba, y también se lastimaba y sangraba. Entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Permítenos, aunque sea, ir hacia los cerdos que están ahí. Y Jesús, es Dios. Y le dice, bueno, vayan. Entonces se van, salen del hombre, el hombre queda liberado. Se van, los demonios que salieron entraron en los cerdos. Y los cerdos se precipitaron al despeñadero, al lago, y se ahogaron porque no aguantaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había ocurrido, huyeron y le dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido con su juicio cabal. Y dice, ¿cómo este? Sí, el normal ahora. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, porque hubo gente que vio. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogaron que se marchen a Jesús y a los discípulos, porque tenían gran temor. A esta gente le importaban más los cerdos, o sea, su propiedad. Y no digo que no sería interesante, porque vivían de eso. Lo que quiero traer acá es lo siguiente. Para ir promediando el mensaje, lo importante aquí es que Satanás provocó todo eso con sus demonios para que el Hijo del Hombre no pudiera ser lo que vino a ser. Y muchas veces en el mundo espiritual, que poco conocemos o casi nada, ocurren esas cosas. Y a veces nosotros
ni nos damos cuenta. O dudamos, o decimos, no puede ser, es exageración de algunos pentecostales. ¿Ya escuchaste decir eso? Según Hechos capítulo 2, todos somos pentecostales, por la gracia del Señor Jesús. Entonces le pidieron que se vayan los dueños de los cerdos y los demás, porque les interesaba más sus posesiones que la vida de la comunidad. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el propio Dios, Jesús dijo, no. Él clamó el Eterno y ecoó, fue un eco su voz en el universo y dijo, basta, salgan de este hombre, vayan a los cerdos, acaben. Porque ellos querían, los demonios, matar a toda la ciudad, diezmar la ciudad, provocarlos, hundirlos en la miseria, en las brujerías, en la ignorancia de Dios. Y Dios dijo, no más. Ustedes no van a matar más mujeres, más niños, más hombres, y se va a acabar. Y aquí plantaremos un lugar donde cada semana se predique santidad. Y el gadareno ya libre dice, Señor, me voy contigo. Le dice, gracias, pero vos tenés que quedarte acá y decirle a la gente lo que Dios hizo contigo. Y después te vas a tener que ir a Decápolis a hablar y contar tu testimonio. Será suficiente. Decápolis, dos palabras griegas. Deca 10, polis muchos, quiere decir ciudades. A 10 ciudades fue y dijo lo que Dios había hecho. Por eso, esto me lleva a darme cuenta de que la fe no es poder para hacer. La fe es descanso. En Hebreos 4:3, en el principio dice, porque los que hemos creído entramos en el reposo. ¿En el reposo de qué? ¿En el reposo de quién? En el reposo de Dios. Serví a Dios. Lo que Él te pida, hacelo. Qué bueno que nosotros tenemos donde reclinar la cabeza, ¿verdad? Recapitulando un poquito. Qué bueno que primero viene la fe y luego viene el milagro. No puede venir el milagro y luego la fe, porque si no, solamente es lo que queremos de Dios, queremos lo que Él tiene y no lo queremos a Él por lo que Él es. Moisés y los israelitas tuvieron que colocar el pie en el mar y después se abrió. Descansá en Dios. No importa en la situación que estés. Nada va a ocurrir que Él no quiera o que permita. Sobre todo a ti si eres un hijo o una hija de Dios. Y si no lo eres o tenés duda, aquí hay una dirección, y hay una dirección de Facebook y de Instagram, en donde te queremos ayudar para que seas parte de la familia cristiana, de la familia de la fe. Metete en el barco de Dios y por más que creas, que veas que se está por hundir, no llegará mal alguno a tu morada. Descansa en el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde y te prospere en Cristo Jesús.